Cazadores amigables del vecindario. Capítulo 2. Bienvenidos al reino. Wow. Es la primera vez. 2 capítulos para una historia en un solo día. O estoy que arde ahora mismo, o hay una ocasión muy especial. No, espera, definitivamente es la ocasión especial. ¿Qué es esta ocasión especial? Te preguntarás. Bueno, es el 31 de octubre, y ya sabes lo que eso significa. Spy Day. ¿Es Halloween? Bueno, sí, eso. Pero hay otra cosa más. ¿Qué? Ruby. Felizmente animando con estrellas en sus ojos es mi cumpleaños. Spy Day. ¿Qué? ¿Tu cumpleaños? Jan. Sí. ¿Cómo es que no lo saben ya? El avance de las reuniones de Ruby para esta historia se publicó el mismo día y para la misma ocasión. Spy Day. Para ser justos, solo éramos estrellas invitadas en ese momento. Esta es la primera vez que alguno de nosotros forma parte del elenco de pleno derecho en una historia de Ruby de Lyoko Prime. Y no vamos a profundizar mucho si solo nos quedamos aquí hablando. No es que tengamos mucho que cubrir, ya que este capítulo se publica justo después del primero, así que entremos en materia. Además, si aún no lo has hecho, echa un vistazo a nuestro canal de YouTube Studio Fandom. Es el mejor lugar para estar al tanto de lo que estoy haciendo con mis escritos, además de otros contenidos. Y si quieres ver obras de arte geniales, ahora también tenemos una página de DeviantArt, Studio Fandom, así que échale un vistazo cuando puedas. No poseo nada de ninguna de las franquicias de Spider-Man, Marvel o Ruby, ni de ninguna otra franquicia mencionada en esta historia. Capítulo 2. Bienvenidos al reino. Lidiar con el zoológico de monstruos resultó ser más fácil de lo que Spider-Man y Spider-Woman esperaban. Claro, tuvieron que enfrentarse a algunos nuevos y descubrir sus fortalezas y debilidades, pero al final, lograron resistir el tiempo suficiente para que sus enemigos se lo pensaran 2 veces antes de volver a meterse con alguien con un disfraz colorido. Al menos ese habría sido el caso si alguna de las criaturas hubiera vivido para contarlo, pero todas se desintegraron por completo para cuando las 2 arañas terminaron. En cualquier caso, el dúo había despejado la zona de monstruos y había ganado algo de espacio para recuperar el sentido de la orientación. Naturalmente, lo primero que hicieron fue buscar cualquier señal de civilización cercana, y para su alivio, no tuvieron que buscar mucho. Una ciudad bastante grande resultó estar muy cerca de donde estaban, y solo se necesitó un par de amplios columpios de telaraña para llegar a ella y un vuelo cómodo. Fue solo después de llegar a los límites de la ciudad cuando finalmente se dieron cuenta de que había anochecido en algún momento durante la lucha, lo que les proporcionó la prueba definitiva que necesitaban para saber que realmente ya no estaban en la Tierra. Solo tenían que mirar al cielo nocturno y ver la luna destrozada brillando desde arriba. Peter tenía muchísimas preguntas tras ver el estado de la luna de este mundo, pero por el momento contuvo su curiosidad científica. Tenían preocupaciones más importantes que abordar. Bien, estamos varados en un mundo alienígena, sin más provisiones que la ropa que llevamos puesta y cualquier dispositivo que llevemos encima, la mayoría de los cuales probablemente sean inútiles, y sin la menor idea de dónde podrían haber ido a parar a Rio Jameson, resumió Peter mientras se subía la máscara hasta la nariz para respirar un poco mejor. Creo que nuestro problema de suministros es un poco mejor que la ropa que llevamos puesta, corrigió Jessica, señalando la mochila que llevaba con una pequeña sonrisa. Peter puso los ojos en blanco. Sí, lo entiendo. Tuviste suerte y descubriste que tu equipo de emergencias SHIELD llegó con nosotros. Bien por ti. Te refieres a nosotros, porque tengo varias cosas aquí que deberían ayudarnos. Aunque solo sea para que podamos mimetizarnos mejor con los lugareños, le informó Jessica mientras se quitaba la máscara y empezaba a rebuscar en la mochila. Quizás sí, pero a menos que tengas ropa de hombre en esa mochila, me quedaré con... El argumento de Peter contra usar nada de lo que Jessica llevaba en su mochila se vio truncado, cuando de repente le lanzaron un pantalón a la cabeza, seguido de una camisa y una chaqueta. Al examinar mejor las prendas con las que acababa de ser atacado, se sorprendió un poco al descubrir que no eran para una chica.
Jess? ¿Por qué tienes ropa de hombre en tu mochila de Shield? Por dos razones, respondió Jessica mientras se arreglaba la camisa que acababa de ponerse sobre el traje. Primero, porque sé cuántas veces pierdes la bolsa que usas para guardar tu ropa cuando te transformas en Spider-Man, y preferiría que no gastáramos más dinero del que ya gastamos en comprarte un vestuario temporal. Sobre todo porque estoy bastante segura de que el dinero de la Tierra no nos servirá de nada. Sí, por una vez los dos estamos igual de arruinados. Será divertido lidiar con eso, refunfuñó Peter. Una parte de él se alegraba de que Jessica no pudiera burlarse de su situación financiera, ni siquiera en broma, pero el resto estaba demasiado ocupado lamentándose de que ninguno de los dos tuviera dinero ni forma de conseguir trabajo en ese momento. Y en segundo lugar, porque Banner, terminó Jessica, dejándolo simplemente ahí. Vale, es justo, concedió Peter. Casi todos los Vengadores se alegraron cuando Tony desarrolló unos pantalones que no se rompían cuando Bruce se transformaba en Hulk, pero tanto el equipo como todos los que estaban relacionados con ellos seguían intentando por todos los medios conseguir ropa decente o algo que los cubriera cuando el grandullón se transformaba de nuevo en el científico. Peter aún recordaba cómo tuvo que tejer rápidamente una manta de telaraña para cubrir a Bruce la primera vez que se conocieron, y no quería revivir esa experiencia. Ambos Spider-Héroes decidieron guardar silencio mientras terminaban de cambiarse, así que al salir del callejón, pudieron hacerlo como ciudadanos normales. Peter ahora vestía una camisa roja oscura, vaqueros marrones y zapatos negros, mientras que Jess se había puesto una camiseta blanquecina, pantalones negros, un cinturón marrón y zapatos igualmente negros. Ninguno de los dos consideró oportuno hacer mucho más con su apariencia, pero Peter se aseguró de guardar sus lanzatelarañas en los bolsillos de sus pantalones antes de que se alejaran demasiado de su escondite anterior. Así que nos mimetizamos con la multitud en cuanto a apariencia, pero quién sabe si podremos mantener esa apariencia por mucho tiempo. Ni siquiera sabemos si estos tipos entenderán nuestro idioma, señaló Peter. ¿Qué tal si hacemos un balance de todo lo que tenemos por ahora y nos preocupamos por hablar con los lugareños más tarde? Estoy bastante segura de que no habrá mucha gente a estas horas de la noche. Esto no se parece en nada a Nueva York después de todo, señaló Jessica. No me lo recuerdes, refunfuñó Peter, ya extrañando la ciudad que nunca duerme. Dejó sus problemas a un lado una vez más para ayudar a Jessica a rebuscar en su mochila y ver qué contenido podían usar. A ver, dinero terrestre, inútil. Teléfono desechable, también inútil. Identificaciones falsas, probablemente no del todo inútiles, pero no apostaría mucho a que sean muy útiles. Espera, Peter dejó de enumerar las cosas en la mochila de Jessica cuando sacó lo que parecía una pistola estándar de Shield. Jess, ¿por qué llevas un blaster en la mochila? Puedes disparar bioenergía con las manos, pegarte a las paredes y tienes la fuerza y la agilidad proporcionales a las de una araña. Oye, no me mires. Hay una razón por la que algunos equipos de Shield se consideran estándar. Casi todos los agentes de Shield llevan algún tipo de arma, aunque solo sea para emergencias, dijo Jessica encogiéndose de hombros en su defensa. ¿Y qué hay del Capitán América? Preguntó Peter, sabiendo que el líder de los Vengadores nunca había sido visto usando un arma. Incluso antes de que Jessica lo mirara como si realmente acabara de hacer esa pregunta, supo por qué era una tontería. Sí, me di cuenta en cuanto lo dije. Entonces, ¿qué hay de Ojo de Halcón? ¿Acaso no sigue siendo técnicamente un agente de Shield también? A tiempo parcial, y ya sabes cómo es Clint. Siempre prefiere un arco o algún otro tipo de arma para los viejos tiempos, respondió Jessica. En cuanto dijo eso, Peter sacó otra arma de la mochila, solo que esta no era una pistola. ¿Y qué pasa con este palo con mango? Tonfa. Eso se llama tonfa, Peter. Pensé que tener un arma extra para el combate cuerpo a cuerpo sería beneficioso si estaba en una misión que requería mantener mi identidad secreta oculta, explicó Jessica. Tampoco soy la única, ¿o no has visto que Viuda Negra usa un par a veces? Pensé que estaba usando porras eléctricas. Solo en misiones realmente importantes.
Cuando se trata de algo más sencillo, prefiere usar un par de tonfas, le aclaró Jessica a su amiga. ¿Vas a seguir criticando mis elecciones de armas y suministros? ¿Vas a ayudarme a terminar de revisar qué más tengo aquí que pueda ser útil? Está bien, se rindió Peter, dejando el asunto de lado por el momento. Los siguientes objetos que sacó los sorprendieron y confundieron aún más. ¿Son estos mis viejos lanzatelarañas? Ah, sí. Olvidé que los puse ahí para poder devolvérselos la próxima vez que nos encontráramos, recordó Jessica. Su cara alegre se tornó un poco amarga cuando añadió, e insiste en que no me vuelvas a obligar a usarlos. ¿Obligarte? Ja. ¡Qué risa!, dijo Peter con una risita. Casi me rogaste que te dejara intentar columpiarte en la telaraña esa vez. No hice. Sí que lo hiciste. Peter siguió riendo, incluso mientras Jessica se cruzaba de brazos, furiosa. ¿Recuerdas cuántas veces te caíste de cara contra edificios y vallas publicitarias? No eran tantos, se quejó Jessica. Claro que no, Jess, le respondió Peter con cierta ironía. Luego adoptó una pose pensativa al recordar. Ahora que lo pienso, creo recordar que cada vez que chocabas contra una valla publicitaria del bucle, siempre terminabas estrellándote contra ella, justo donde había estado la cara de Jameson. ¿Algo que quieras compartir? No tengo ni idea de qué hablas. Pero suponiendo que lo supiera, bueno, no diría nada si tú no lo haces, respondió Jessica con una sonrisa pícara, confirmando que, de hecho, había querido atravesar esas vallas publicitarias. Mis labios están sellados, asintió Peter con seguridad. Estaba a punto de guardar los lanzatelarañas en la bolsa, pensando que podrían ser útiles más tarde, cuando un pequeño sonido le llamó la atención. ¿Qué fue eso? ¿Qué?, preguntó Jessica, pero se detuvo al notar que algo se movía entre las cosas de su bolso. Oh, no. Parece que tenemos un polizón. ¿Qué quieres decir con polizón?, preguntó Peter. Su pregunta fue respondida rápidamente cuando la pasajera inesperada de Jessica asomó la cabeza fuera de la maleta. Miau, maulló la linda gata atigrada una vez que logró liberar su cabeza. Dios mío, Chewie. Creí haberte dicho que te quedaras en casa, gimió Jessica mientras le daba una palmadita al gato en la cabeza. Jessica, por favor dime que en realidad no trajiste a tu gato a una misión importante de Shield, suplicó Peter. No exactamente, respondió Jessica con una sonrisa tímida. Para empezar, no es una gata, y además, bueno, no es mía. Es de Carol. Solo la cuidaba mientras estaba en una misión espacial de larga duración. En cuanto oyó a su amigo decir Carol y espacio, Peter supo exactamente lo que significaba y se alejó rápidamente de la bolsa en la que estaba Chewie. ¿Quieres decir que es de la Capitana Marvel? Dios mío. No, no. Mantén esa cosa lejos de mí. Dios mío. ¿Qué te pasa, Pete? ¿Chewie no va a morder?, preguntó Jessica con una sonrisa burlona, acercando al gato un poco más a Peter. Le dio un poco de placer verlo alejarse de Chewie. No. No puedes engañarme tan fácilmente. He oído historias de lo que es capaz ese Flerken. Sé lo que les hizo a Ojo de Halcón y Tony, insistió Peter, esforzándose por mantener una distancia prudencial en el felino espacial sin usar sus poderes. No le importaba si parecían estar solos en ese momento. No quería arriesgarse a revelar su identidad secreta en otro mundo después de haberla mantenido oculta durante 2 años en la Tierra. Esa cosa odia a los hombres. Eso es ridículo. A ella le cae muy bien Steve, argumentó Jessica. Porque es el Capitán América. Es difícil para cualquier persona sensata odiar al Capitán América, argumentó Peter. Y a veces también es muy difícil odiarte, insistió Jessica antes de que Chewie finalmente se acercara lo suficiente a Peter, hasta el punto en que ya no podía escabullirse sin usar sus poderes. Además, mírala. ¿De verdad parece la cara de un monstruo? Peter no respondió, simplemente apartó la mirada mientras Chewie lo olfateaba. De todas las historias que había oído sobre la mascota de la Capitana Marvel, la que siempre le quedaba grabada en la mente era como una vez se había comido una gema del infinito y la había destrozado como una bola de pelo unos días después.
Eso solo bastó para que le tuviera rencor, incluso sin haber oído lo que casi les hizo a algunos de los otros Vengadores, cuando tuvieron que vigilarlo por Carol. Sin embargo, tras unos tensos segundos, sintió algo peludo rozándole la mejilla y, al abrir un ojo, vio al Flerken frotando la cabeza contra él, ronroneando cariñosamente. El gato espacial debió de darse cuenta de que lo observaban, porque dejó de frotarse y ronronear después de que Peter lo mirara, y luego se quedó quieto mientras Peter levantaba la mano para rascarle detrás de las orejas. Cuando Chegway comenzó a ronronear alegremente de nuevo en respuesta a las acciones de Peter, el niño tuvo que sonreír y admitir: «Está bien, supongo que es bastante linda. Aunque aún así no explica por qué estaba en tu bolso». Como dije, se escondió en la bolsa. Debió de colarse antes de que me fuera a la misión, razonó Jessica. Dejó escapar un suspiro de cansancio mientras reflexionaba en voz alta. ¿Cómo le voy a explicar esto a Carol? Más bien, ¿cómo lo van a explicar los demás? Corrigió Peter mientras Chegway saltaba de la bolsa para frotarse contra su pierna. Supongo que Carol no tenía una versión alienígena de un chip rastreador por si se perdía, ¿verdad? No, que yo sepa, negó Jessica mientras cargaba a Chegway en brazos. Supongo que tendremos que lidiar con este pequeño alborotador por un tiempo. Genial, porque estamos en el mejor entorno para cuidar una mascota, comentó Peter con sarcasmo. Luego negó con la cabeza intentando ponerse serio de nuevo. Así que, aparte de la ropa que llevamos puesta, nuestro equipo de héroe, un par de armas de repuesto y el gato espacial, no tenemos prácticamente nada. No diría que no tenemos nada. También hay algunos suministros para acampar aquí, intentó argumentar Jessica. Sí, no quiero acampar en un almacén abandonado ni en un bosque infestado de monstruos, ¿y tú? Preguntó Peter. No, gracias. Estoy bien, asintió Jess de inmediato. Pero no es que podamos reservar una habitación de hotel ahora mismo. El dinero que tenemos solo sirve en la tierra. Peter se rascó la barbilla pensativo un rato, reflexionando sobre esto y sus otros problemas. Y todavía tenemos que encontrar a Harry Jameson, además de encontrar la manera de volver a casa. Esto último es lo más difícil. ¿Por qué llegar a casa es el problema más difícil? Preguntó Jessica. A menos que tengas un transceptor en esa bolsa, nuestra única posibilidad de volver a casa es si logramos reconstruir la puerta Ozaki, y estoy bastante seguro de que la mayoría de sus componentes son terrestres. Aún así, no sabemos si encontraríamos una fuente de energía compatible, o si siquiera funcionaría, le recordó Peter. Claro, podríamos intentar esperar a que el Doctor Strange o los Guardianes de la Galaxia vengan a recogernos, pero ¿qué tan probable crees que sea? Jessica sabía que Peter tenía razón, pero prefería que no lo dijera en voz alta. De alguna manera, eso hacía que su situación pareciera un poco más real, si no desesperada. Mira, es tarde, y los dos estamos bastante agotados después de todo lo que acabamos de pasar, suspiró Jessica finalmente, interrumpiendo a Peter antes de que pudiera empezar otra diatriba. ¿Qué tal si nos centramos en encontrar un lugar donde dormir esta noche y nos preocupamos por todos nuestros otros problemas por la mañana? Peter quiso protestar, creyendo que sería mejor que solucionaran todos los problemas posibles de inmediato, pero cuando un fuerte bostezo escapó de su garganta, tuvo que reconocer que Jess podría tener razón con su sugerencia. De acuerdo, tú ganas, asintió Peter somnoliento. Solo tendremos que decidir dónde nos vamos a alojar. ¿Qué tal el albergue para personas sin hogar más cercano? Sugirió Jessica. Es prácticamente lo único que un par de adolescentes sin blanca pueden permitirse, ¿sabes? Sin encontrar ninguna razón válida para discutir y demasiado cansado para ofrecer alternativas, ya fueran bromas o cualquier otra cosa, Peter simplemente asintió una vez más. Los dos se dispusieron a buscar uno de esos refugios, aliviados al ver que, como mínimo, la gente de este mundo al menos usaba el inglés como lengua escrita, tras ver algunas señales que indicaban el camino. Solo les quedaba esperar que el idioma hablado fuera igual. Para cuando los dos héroes finalmente encontraron un refugio, ya era muy tarde y la mayoría de los lugares ya habían cerrado. Por suerte, descubrieron que todos hablaban inglés, y Peter no pudo evitar celebrarlo en cuanto tuvo la oportunidad.
Jessica puso los ojos en blanco ante la felicidad de Peter por no tener barreras lingüísticas, pero aún así se sentía bastante aliviada de que no tuvieran que preocuparse por llamar la atención por hablar de una forma que nadie pudiera entender. Sin duda, esto nos permitirá integrarnos fácilmente, siempre que no hagamos nada raro mientras estemos aquí, comentó Jessica. Y también significa que no tendremos que jugar a las adivinanzas cada vez que necesitemos hablar con alguien. ¿Cómo no estar más emocionado por esto?, añadió Peter con entusiasmo. Su entusiasmo casi se había desvanecido cuando finalmente encontraron el refugio que buscaban, pero volvió un poco cuando probaron la puerta y la descubrieron sin llave. Al entrar, les recordó un poco al albergue para personas sin hogar donde trabajaba la tía de Peter, pero no le prestaron demasiada atención. Simplemente se apresuraron a la recepción para preguntar si había espacio para pasar la noche, o si no en un futuro próximo. Por suerte, alguien atendía el mostrador, y ella les dedicó una breve sonrisa al notar su llegada. Hola y bienvenidos al refugio Stan Ditko. ¿Puedo ayudarlos en algo hoy?, preguntó la mujer a los adolescentes. Ojalá que sí. ¿Hay alguna posibilidad de que tengas espacio de sobra para un par de chicos sin blanca que no tienen a dónde ir?, preguntó Jessica. Bueno, ahora mismo estamos un poco apretados, pero creo que deberíamos tener un par de camas disponibles para ustedes dos, respondió la mujer mientras tomaba un portapapeles y unos papeles. ¿Cuánto tiempo piensan quedarse aquí? No estamos seguros de eso ahora mismo, admitió Peter con timidez. Acabamos de llegar a la ciudad después de un viaje muy arriesgado y perdimos todas nuestras pertenencias en el proceso, así que no creo que tengamos mucha suerte encontrando trabajo pronto. La mujer no pareció desanimarse demasiado, simplemente sonrió. No se preocupen. Casi todos los que trabajan aquí tienen alguna conexión con algún negocio local, y si quieren, podemos enviar a alguien a ayudarles a conseguir todo lo necesario para volver a buscar trabajo. Gracias. Parece que le debemos una muy grande, señorita, asintió Peter. Oh, por favor. Llámame Naoko. Naoko llamada Jones, presentó la mujer. Mucho gusto. Me llamo Jessica. Jessica Drew, y él es Peter Parker, respondió Jessica en nombre de ella y de Peter. Un pequeño maullido le recordó que había una tercera persona en el grupo, y rápidamente abrió su bolso para presentarlos por última vez mientras hacía otra pregunta. Ah, y ella es Chewie. Espero que no haya problema en que tengamos mascotas aquí, porque no podemos dejarla sola. No te preocupes, está bien, le aseguró Naoko, y luego le entregó el portapapeles a Jessica. Ahora, necesito que firmen estos papeles para que podamos registrarlas en nuestro sistema. Nos ayudará a llevar un registro de cuánto tiempo estarán aquí y qué podemos hacer para ayudarlas. Asegúrate de completar también la sección médica para que podamos ayudarte con lo que necesites. Peter y Jess asintieron y completaron rápidamente la información antes de firmar en los espacios correspondientes. Tras devolver el portapapeles, Peter preguntó, otra cosa. Nos separamos de un par de amigos antes de llegar a la ciudad. ¿Podrías haberlos visto? No puedo asegurarlo, pero veo a mucha gente entrando. Normalmente víctimas de las recientes manifestaciones de los colmillos blancos o supervivientes de los ataques de los Grimm, dijo Naoko encogiéndose de hombros. Los dos incidentes y nombres que mencionó pasaron desapercibidos para Peter y Jessica, pero por suerte lograron ocultárselo bastante bien a Naoko. ¿Qué aspecto tienen? Uno de ellos es un chico de nuestra edad, con el pelo castaño rojizo, y el otro es un tipo mayor, de unos 25 años, creo, y parece que se sentiría como en casa en un grupo militar, intentó describir Peter. La única razón por la que se detuvo a mitad de la narración fue porque no sabía con certeza cuántos años tendría el coronel Jameson, pero a juzgar por el leve asentimiento de Jessica, debió de haberlo adivinado bastante bien. Naoko se rascó la barbilla mientras lo pensaba, antes de darse por vencida. Lo siento, pero no me suena de nada. Quizás tengas una foto de alguno de ellos. Sí, dame un segundo, pidió Peter mientras buscaba en su bolsillo su teléfono. Estaba tan contento de haberlo conservado y de que aún funcionara después de su viaje.
Cuando Naoko vio el dispositivo que Peter le había proporcionado, tuvo que mirarlo sorprendida antes de preguntar, ¿de verdad es tuyo ese pergamino? No creo que nadie haya usado un modelo como ese en años. ¿Eh? Preguntó Peter, olvidando por un momento que esa gente probablemente tenía otro nombre para dispositivos como los celulares. Un codazo de Jessica lo ayudó a recordar rápidamente. Sí que lo es. Mi familia no es muy adinerada, así que tuve que conformarme con esto que me dio mi tío. De hecho, el de Jess estaba entre las cosas que perdimos, así que, Naoko asintió, comprendiendo. No se preocupen. Mañana a primera hora puedo llevarlos a buscar nuevos pergaminos, sin problema. Considerando lo mucho que se usan en la vida diaria, sin duda los necesitarán si quieren hacer algo. Oh, no tienes que hacer eso, trató de negarse Jessica, pues no quería aprovecharse demasiado de esta amable señora y de su refugio. No, de verdad que está bien. Parte de los servicios del refugio es proporcionar a los recién llegados todo lo que puedan necesitar, pero no crean que eso significa que es ilimitado. Si pierden los pergaminos que les conseguimos, será su responsabilidad reponerlos, les informó Naoko. Entendido. Solo tendremos que asegurarnos de tener mucho cuidado con ellos una vez que los tengamos, asintió Peter al encontrar por fin lo que buscaba en su teléfono. En fin, este es mi amigo. Naoko estudió la foto de Harry un minuto antes de negar con la cabeza. Lo siento, pero no he visto a nadie así hoy. Sabiendo que las posibilidades de que Jameson estuviera con Harry eran bastante altas, ya que habían pasado por la puerta de Oz al mismo tiempo, como ellos dos, Peter pensó que no tenía sentido mostrarle a Naoko también una foto del coronel. Así que guardó el teléfono y suspiró abatido. Bueno, valió la pena intentarlo de todas formas. Naoko debió darse cuenta de lo mucho que esto molestaba a Peter, porque enseguida lo tranquilizó. Si quieres, puedo preguntar por ahí si alguno de los otros trabajadores o cualquier persona de aquí los ha visto, y contactar con nuestros otros refugios para que estén atentos por si acaso aparecen. Lo agradeceríamos, gracias, asintió Jessica. Con todo esto resuelto, Naoko terminó de archivar los papeles que acababa de encargarles a ambos y los condujo a la amplia zona común donde todos parecían haberse reunido para acostarse. Tras ayudarlos a preparar un par de catres, les indicó dónde estarían los baños y las duchas del centro, y luego se despidió de ellos antes de irse a una oficina en el segundo piso. No se molestaron en cambiarse antes de acostarse, ya que no tenían mucha más ropa aparte de la que llevaban puesta, y simplemente se acomodaron para pasar la noche con un último intercambio de palabras. Supongo que mañana descubriremos con certeza en qué lío nos hemos metido, le susurró Peter a Jessica desde su cuna. Ya sabemos el lío en el que estamos metidos, Pete. Mañana será cuando empecemos a pensar cómo nos adaptaremos hasta que encontremos el camino de vuelta a casa, lo corrigió Jessica. Un pensamiento más deprimente la asaltó de repente y la impulsó a volverse hacia él y preguntarle, ¿crees que podremos volver, verdad? Sí, lo haremos, respondió Peter sin pensarlo dos veces. De alguna manera, encontraremos el camino a casa. Hasta entonces, supongo que tendremos que conformarnos con ser amistosos héroes araña interplanetarios. Jessica rió un poco al final, contenta de que Peter la tranquilizara. Y lo que es más importante, le alegraba que Peter pareciera tan seguro de que encontrarían el camino a casa, y que ese optimismo inquebrantable suyo fuera justo lo que necesitaba para conciliar el sueño. Por otra parte, no sería la primera vez que su optimismo la ayudaba en momentos difíciles. La mañana siguiente resultó ser un poco confusa para Jessica y Peter. Justo después de despertarse, desayunaron a toda prisa y corrieron a la tienda más cercana a comprar sus nuevos scrolls. Al recibirlos, Peter comprendió de inmediato por qué Naoko confundió su teléfono con uno de esos dispositivos, ya que eso era esencialmente un scroll. O, más precisamente, era una de las cosas que un scroll podía ser. Por lo que Peter y Jessica pudieron ver, los scrolls eran versiones muy avanzadas de un dispositivo inteligente o una tableta, dependiendo del tamaño del dispositivo, y todos parecían estar compuestos por un panel translúcido y táctil entre dos asas sólidas en los extremos, lo que los hacía plegables.
Como funcionaba como un smartphone, ambos pudieron usar sus scrolls para buscar mucha información en internet, eliminando casi por completo la necesidad de ir a la biblioteca más cercana, y ambos se sorprendieron bastante con algunas de las cosas que encontraron en línea. La información básica y cotidiana sobre los 4 reinos que componían este mundo y la estructura del reino donde residían fue lo primero que investigaron. Así, pronto descubrieron que se encontraban en el reino de Vale, ubicado en el continente de Sanus, y por lo que pudieron ver, era uno de los reinos más tranquilos de los 4, o al menos uno de los más seguros. Algunos incluso lo consideraban un faro de seguridad contra los peligrosos monstruos que asolaban su mundo, lo que explicaría el posible origen del nombre de su principal escuela para entrenar a la próxima generación de defensores del mundo. Además de todo eso, aprendieron algunos otros detalles básicos, como la gran guerra que se libró entre los 4 reinos, cómo condujo al tradicional festival vital y otros detalles. Unas horas después, Jessica y Peter finalmente lograron separarse de Naoko con el argumento de buscar posibles trabajos, cuando en realidad, solo estaban repasando lo aprendido. Claro que esto incluía algunas cosas que no les gustaban tanto como a los demás. Además de los humanos, hay otro grupo de personas viviendo en este mundo llamados faunos, que son básicamente como humanos con sentidos más fuertes y algún rasgo animal, le recordó Jessica en voz alta a Peter. Y, sin embargo, los faunos siguen siendo perseguidos por ser diferentes, a menudo tratados incluso como animales, lo que condujo a la revolución de los derechos faunos y, posteriormente, a la creación de la nación Faunos, la Casa de las Fieras y el Colmillo Blanco. Que pasaron de ser un grupo activista pacífico a extremistas violentos, continuó Peter. O dicho de otro modo, el Colmillo Blanco es básicamente como los X-Men si Javier los iniciara solo y luego le cediera las riendas a Magneto después de que éste se uniera y agotara al profesor con todos sus argumentos. Parece una comparación bastante acertada, dada la actitud que parece tener uno de sus miembros más destacados, comentó Jessica mientras revisaba la poca información que parecía haber sobre el miembro de Colmillo Blanco en cuestión. Un hombre enmascarado llamado Adam Taurus. Incluso la imagen, algo vaga, del tipo le dio mala espina. Lo ignoró para volver al tema. En fin, aparte de la delincuencia común y corriente, la mayor amenaza que enfrentan todos los reinos son esos monstruos extraños contra los que luchamos en la manifestación de la Puerta de Oz y en el bosque después de nuestra llegada. Las criaturas de los Grimm, añadió Peter, sintiendo un escalofrío en la espalda solo con mencionar el nombre. Descritas como abominaciones sin alma, ni siquiera los lugareños saben mucho sobre ellas, salvo lo más básico. Se sienten atraídas por las emociones negativas y pueden adoptar la forma de cualquier animal imaginable. Muchas de ellas se parecen a diversos animales terrestres, vivos, extintos o incluso ficticios. Cualquier intento de estudiar a los Grimm en profundidad ha sido, en su mayoría, infructuoso. Lo único que han conseguido es expulsarlos o destruir a los Grimm, gracias en gran parte a los principales defensores de este mundo, todos ellos entrenados en diversas academias ubicadas en cada uno de los 4 reinos. Dichos defensores son los cazadores y cazadoras del mundo, continuó Jessica. Hizo una pausa al notar que Peter se estremecía un poco al final de su última frase. «Pete, ¿qué ocurre?» Peter se sacudió el escalofrío y respondió. «Lo siento, pero cada vez que oigo la palabra cazadores, o en realidad alguna variedad de cazador, no puedo evitar pensar en Kraven el cazador, y cuanto más oigo hablar de estos cazadores y cazadoras, más no puedo evitar imaginar la idea de un planeta entero de Kravens». Por ridícula que pareciera la idea, Jessica entendía por qué Peter se sentía así. Recordaba perfectamente la primera y hasta entonces única vez que se había topado con el cazador loco, y, por supuesto, esperaba que siguiera siendo la única. Sé que Kraven te ha dado una mala impresión de los cazadores, y me sorprendería que no. Es decir, que un tipo te persiga como a un animal con la intención de matarte y colgarte en una pared le daría una mala impresión a cualquiera, le dijo Jessica a su amiga. Pero esta gente es completamente diferente, así que ¿qué tal si mantenemos esas inseguridades a raya si alguna vez nos encontramos con uno de estos cazadores?
Solo puedo prometer que lo intentaré y nada más, le informó Peter. Hazlo, no lo hagas. No hay, ni siquiera termines esa frase. No lo hagas. No necesito que me cites Star Wars ahora mismo, interrumpió Peter antes de que ella pudiera continuar. Cuando Jessica le dedicó una sonrisa traviesa, Peter supo que ahora era su turno de volver al tema. Bueno, además de luchar contra monstruos, los cazadores también luchan contra la delincuencia común y se encargan de otras tareas, y todos son básicamente como superhéroes. Luchan con armas y equipos especiales, y tienen sus propios superpoderes especiales que se alimentan de aura, un tipo especial de energía que supuestamente está ligada al alma, añadió Jessica. Luego se tocó la barbilla pensativa antes de preguntar. ¿Crees que la gente podría considerar eso como una explicación de nuestros poderes? Quizás solo en el caso de cosas como tus explosiones de bioenergía y el vuelo, o mi capacidad para trepar paredes y mi sentido arácnido. Cosas como reflejos mejorados, fuerza y velocidad parecen ser parte natural de tener tu aura desbloqueada, si entiendo bien, razonó Peter. Dicho esto, aún queda la cuestión de cómo vamos a encontrar a Ari Jameson, y luego regresar a casa. Por lo que entiendo, creo que nuestra mejor apuesta podría estar en Atlas. Se supone que es el reino tecnológicamente más avanzado de todos, determinó Jessica. Quizás, pero no parece que Atlas sea el lugar favorito de la gente, si lo que hemos leído sirve de indicio, señaló Peter. Sé que podríamos tener que ir allí eventualmente, pero quizá no deberíamos apresurarnos a convertirlo en nuestra primera solución todavía. Además, el lugar no es solo otro reino. Está a un continente entero de aquí. ¿Cómo íbamos a llegar si no tenemos ni un céntimo? Un gravamen. Un solo gravamen a nuestros nombres. ¿De qué sirve estudiar toda esta información y términos básicos si ni siquiera intentas entenderlos, Pete? Preguntó Jessica. Oye, dame un respiro. Es natural que haya un periodo de adaptación. No todos nacemos y nos criamos como superespías, ¿sabes? Argumentó Peter en su defensa. Técnicamente yo era más bien una superasesina, corrigió Jessica en voz baja. No, me gusta más superespía. Suena más genial, argumentó Peter en tono juguetón. ¿Cómo suena eso más genial? Preguntó Jessica. Antes de que Peter pudiera explicarse, un familiar cosquilleo en la cabeza resonó de repente y lo hizo girarse hacia el edificio al que se acercaban. El emblema del copo de nieve en el lateral lo identificaba fácilmente como perteneciente a la compañía Schnee-Dust, o al menos a la familia Schnee, pero el sonido de disparos provenientes del interior hizo que Peter sospechara que no estaban haciendo su trabajo habitual. La visión de dos sospechosos merodeando afuera reforzó aún más su teoría. Tras conocerlo desde hacía tanto tiempo, Jessica reconoció fácilmente las señales de Peter reaccionando a la activación de su sentido arácnido, y una rápida mirada al edificio la ayudó a deducir lo que probablemente estaba sucediendo. La diferencia entre ambos era que ella también comprendía lo que Peter probablemente planeaba hacer en respuesta, y aunque normalmente lo consideraría admirable, Jessica sentía que no era el momento para que Peter realizara sus hazañas más heroicas. No dudó en decirlo. Peter, no, le dijo Jessica inmediatamente. Sé lo que estás pensando, y te lo digo ahora mismo. Es una mala idea. ¿Cómo? ¿Cómo es una mala idea? Hay gente malvada atacando ese lugar, lo que podría significar que probablemente haya gente en apuros. Ya estamos aquí, así que podríamos ayudarlos, argumentó Peter con ella. No digo que no pudiéramos, pero ahora mismo la pregunta es si deberíamos o no, replicó Jessica sin dudarlo. Apenas conocemos algunos aspectos básicos de este mundo, pero eso es todo. Lo básico. ¿Quién sabe el alboroto que armaremos si empezamos a ir a lugares y a atacar a los malos como haríamos en casa? Por ahora, mejor pasar desapercibidos y no llamar la atención. Jess, ¿recuerdas que usamos disfraces coloridos con máscaras por algo, verdad? Para llamar la atención sobre nuestro lado superhéroe y evitar que nuestra identidad civil se meta en problemas, señaló Peter. Quizás, pero ¿quién dice que nadie podrá descifrarnos? No tenemos a Starving Shield cerca para ayudarnos a borrar nuestras huellas si nos descuidamos, le recordó Jessica.
Solo por esta vez, quizá deberías dejarle el asunto a las autoridades locales. De hecho, esta podría ser nuestra oportunidad de ver cómo estos cazadores manejan situaciones como esta, suponiendo que alguno esté por aquí. Peter sabía que Jessica tenía razón, pero la mera idea de quedarse de brazos cruzados y no hacer nada para ayudar no le convencía. Al fin y al cabo, ya había cometido el error de ignorar una mala situación una vez, y se había prometido no volver a mirar hacia otro lado. Lo siento, Jess, decidió finalmente. Pero ¿sabes por qué no puedo hacerlo? Antes de que Jessica pudiera decir nada más, Peter ya se había escabullido hacia el callejón más cercano, y ella sabía que la próxima vez que saliera, lo haría como Spider-Man. Su argumento quedó demostrado cuando levantó la vista justo a tiempo para ver al trepatelas lanzándose hacia el edificio del SDC sin que ninguno de los dos guardias sospechosos se diera cuenta, y en ese momento supo que ella tampoco podía quedarse de brazos cruzados. En las cosas en las que me metes, Pete, se lamentó Jessica, pero solo medio en serio, mientras se metía en el mismo callejón donde Peter había estado y recuperaba la mochila donde él había dejado su ropa de civil para que ella pudiera guardarla con la suya. Pero supongo que mi vida no sería tan maravillosa si no estuvieras en ella, así que no puedo dejar que te maten haciendo lo que mejor sabes hacer. Sinceramente, era un poco increíble lo fácil que le resultó al Colmillo Blanco colarse aquí y apoderarse de este almacén de polvo del SDC, pero claro, cualquier cosa tenía que ser fácil comparado con el chapucero trabajo en el tren que Adam y su ex compañero habían hecho hacía unos días. No es que ninguno de estos tipos estuviera dispuesto a decirlo en voz alta, incluso si Adam no estaba en la habitación en ese momento. Ninguno de ellos deseaba morir, así que se guardaron para sí cualquier comentario sobre la traición de Blake. Además, estaban a punto de conseguir mucho más de lo que podrían haber conseguido en el tren y ayudar a financiar cualquier plan que ese humano canalla de Torchwick estuviera tramando con la extraña mujer que incendió su campamento. Hablando de esos dos, a algunos les seguía pareciendo bastante sorprendente que Adam aliara la facción del Valle del Colmillo Blanco con humanos, especialmente con los de Roman Torchwick o la Mujer de Rojo. Por otro lado, la mayoría de los presentes no habían estado allí para ver lo que la dama había hecho en el campamento, ni siquiera cómo lo hizo, estando ella sola y otras dos personas. Los pocos que habían estado allí comprendían perfectamente por qué Adam había aceptado esta alianza, y, francamente, les pareció una decisión inteligente. Si ella cumplía con todo lo prometido, podrían demostrar con certeza por qué merecían el respeto y el temor de los humanos. Quizás no de la forma en que Sienna Khan pretendía, pero la forma de pensar de Adam tenía mucho más sentido que la de ella. Ciertamente parecía estar teniendo efecto en los patéticos idiotas que tenían atados, pero siempre habría alguien que se creyera capaz de hacerse el héroe. El intento más reciente terminó con un tipo al azar que recibió un disparo en la pierna, para horror de sus compañeros, y cuando vieron a los demás miembros de Colmillo Blanco apuntándoles, hicieron todo lo posible por distanciarse de ellos mientras estaban atados. Justo cuando parecía que todo era inútil, ocurrió algo inesperado. Mientras un par de matones de Colmillo Blanco discutían la idea de simplemente matar a los humanos que habían hecho prisioneros, al resto de sus compañeros de armas les arrebataron repentinamente las armas con varias cuerdas. Para cuando los dos últimos finalmente se dieron cuenta, el que les había robado las armas ya había arrebatado la suya e incluso fue un paso más allá al lanzarle la última arma a la cabeza a su antiguo portador, tirándolo unos pasos hacia atrás para que pudiera aterrizar ante los grupos, sorprendidos y algo desconcertados. Saben, chicos, si tienen un problema con el servicio al cliente, pueden presentar una queja al gerente como cualquier otra persona, bromeó un hombre vestido de rojo y azul oscuro mientras se levantaba de un salto desde la posición agachada en la que había aterrizado para ponerse de pie y listo para pelear con quien fuera que viniera a por él. ¿Y quién demonios se supone que eres? ¿Algún cazador recién graduado o algo así?, preguntó uno de los matones de Colmillo Blanco mientras se acercaban al intruso. ¿Yo? ¿Un cazador? No, solo soy un ciudadano preocupado que cumple con su deber cívico.
Claro que lo hago con estilo, pero aún así, respondió el hombre antes de abalanzarse y golpear en la cara a uno de los matones de colmillo blanco. Para sorpresa de todos, el ataque mandó a volar al matón por la habitación, donde quedó atado al suelo por una telaraña que el recién llegado había lanzado desde su muñeca. Los demás miembros de colmillo blanco apenas tuvieron tiempo de procesar la situación cuando el intruso rojo y azul los aplastó con la misma facilidad. Para cuando colmillo blanco intentó contraatacar, ya parecía demasiado tarde, pues el extraño ya había abatido a la mayoría y los había sujetado con las mismas redes que había usado con el primero. Pronto, todos los miembros de colmillo blanco fueron eliminados, dejando solo al extraño y a los rehenes conscientes o no atrapados en las redes. Una vez que el desconocido se aseguró de que todo estaba bien, se acercó rápidamente al rehén que había recibido el disparo, pero este se apartó con un respingo, temeroso de lo que pudiera hacerle. Tranquilo, lo tranquilizó el desconocido. Solo quiero verte la herida. Creo que podría ser algo para frenar un poco la hemorragia hasta que puedas ir al médico. El hombre miró a este individuo enmascarado como si acabara de oír la locura más grande de su vida, pero finalmente recuperó la voz. ¿Por qué? ¿Por qué me ayudarías? ¿No eres uno de ellos? ¿Eh? Parece que soy uno de ellos, preguntó el desconocido, señalando su disfraz, que ahora que podían verlo mejor, carecía notablemente del emblema de colmillo blanco. De hecho, los únicos emblemas que parecía llevar eran los del pecho y la espalda, y parecían más arañas que gatos furiosos. Que lleve una máscara no significa que sea uno de los malos. Pero eres un fauno, ¿no? Preguntó el hombre, justo cuando el desconocido finalmente se agachó a su lado y comenzó a usar sus telarañas para crear un vendaje rudimentario para su herida. Es decir, claramente tienes hileras en los brazos o alguna otra característica arácnida, así que, vale. Creo que ya entiendo la confusión, comprendió finalmente el desconocido. Primero, no soy un fauno. En realidad, soy algo completamente distinto. Segundo, no son telarañas de verdad. Son un compuesto químico que se ve y actúa de forma similar a las telarañas, pero a la vez es un fuerte puñetazo captó repentinamente la atención del desconocido y los rehenes, quienes se giraron hacia el origen para ver que el colmillo blanco había pedido refuerzos. El único problema era que dichos refuerzos estaban lidiando con una joven vestida de rojo y amarillo, cuya cabellera azabache y la mitad inferior de su rostro solo se veían al mundo. Creo que empiezo a entender por qué normalmente solo haces esas bromas en lugar de intentar entablar una conversación seria, bromeó la mujer con el primer desconocido mientras seguía luchando contra otros soldados del colmillo blanco. Empiezas a pensar en cualquier otra cosa y terminas demasiado distraído como para darte cuenta de lo que ocurre a tu alrededor. Solo cuando se trata de ciencias. ¿Puedo evitar sonar como un profesor al hablar de mi materia favorita?, respondió el primer hombre antes de lanzar una rápida ráfaga de telarañas a otro matón que se había colado en la habitación mientras él y la nueva mujer hablaban. En este punto, todos estaban un poco molestos por no saber quiénes eran estos dos aspirantes a héroes, y tanto los rehenes como Colmillo Blanco preguntaron a la vez: ¿quiénes son ustedes? ¿Quieres decir que aún no lo ha dicho?, preguntó la mujer sorprendida antes de mirar a su compañero. Creía que nunca perdías la oportunidad de decirlo. Estaba esperando a ver si me alcanzaban, dijo el primer desconocido encogiéndose de hombros antes de dirigirse a todos. Damas, caballeros y demás delincuentes que están a punto de ser golpeados, somos sus amigables vecinos Spider-Man y Spider-Woman. Para rematar la declaración, Spider-Man asestó una rápida serie de patadas giratorias a al menos 3 matones de Colmillo Blanco, y luego los atrapó con sus telarañas en rápida sucesión. Spider-Woman, por otro lado, optó por un enfoque más explosivo al disparar una ráfaga de bioenergía en medio de un pequeño grupo, solo para golpear accidentalmente una caja llena de polvo al hacerlo. La explosión resultante sacudió un poco a todos en el edificio, dejándolos bastante conmocionados, pero afortunadamente, los dos héroes lograron recuperarse antes que Colmillo Blanco y pronto noquearon a varios miembros más del antiguo grupo pacifista.
Tal vez deberías evitar hacer eso de nuevo, compañero, comentó Spider-Man mientras atrapaba con sus redes a los malos recientemente noqueados. Sí, ¿crees? Bromeó Spider-Woman. Me centraré en despejar a los civiles. ¿Crees que podrás con el resto de estos tipos? Spider-Man simplemente se burló de la pregunta. Apenas un desafío. Con sus nuevos roles decididos, los dos entraron en acción una vez más, cada uno de ellos llevando a cabo su trabajo designado y dejando a todos los demás asombrados mientras se convertían en las primeras personas en presenciar el comienzo de algo verdaderamente espectacular. Unas horas más tarde, la policía finalmente llegó a las instalaciones del SDC y se afanaba por mantener a los demás civiles alejados mientras investigaban la zona y tomaban declaración a los exrehenes. Justo en medio de todo esto, alguien logró atravesar la barricada, lo que provocó la intervención de uno de los agentes. «Oigan. Atrás, señorita», ordenó el agente en cuestión. «Es la escena de un crimen». Sí, una escena del crimen que tuvo lugar en uno de los edificios de la empresa de mi familia. Creo que eso me da derecho a estar aquí, respondió con frialdad la joven de cabello blanco atado en una coleta, mientras le devolvía la mirada con sus gélidos ojos azules. Al volver a mirar a la chica y ver la cicatriz que tenía sobre el ojo izquierdo y el emblema del copo de nieve en su chaqueta, el oficial se dio cuenta rápidamente de con quién hablaba y se retractó. «Oh. Disculpe, señorita Schnee. No me di cuenta de que estaba, bueno, ya lo has hecho», interrumpió Weiss Schnee antes de que pudiera seguir suplicándose. «Ahora te importaría explicarme qué pasó aquí. Te aseguro que contármelo a mí será mucho más agradable que contárselo a mi padre». «No hay mucho que contar, señora», respondió el oficial. Estos colmillos blancos irrumpieron, tomaron rehenes y empezaron a llevarse todo el polvo que pudieron. No se llevaron todo, claro, ya que alguien intervino para detenerlos. Por supuesto, suspiró Weiss aliviado. Me alegra ver que los cazadores de Vale pudieron detener a esa horda de animales degenerados antes de que alguien saliera demasiado herido. El policía se irritó ante el leve insulto tácito a la élite de Vale, pero se calmó rápidamente cuando terminó corrigiendo a la rica chica clesiana. En realidad, no fue un cazador quien los detuvo. Los testigos dicen que fue, bueno, yo mismo no estoy del todo seguro de creerlo. ¿Qué crees? ¿Quién evitó que esto se convirtiera en un ataque más grave a la empresa de mi familia?, preguntó Weiss. En respuesta, el oficial sacó una tarjeta con el emblema de una araña en un lado y un pequeño mensaje impreso en el otro, y dijo: «Míralo tú mismo». Los responsables se fueron antes de que pudiéramos interrogarlos y solo dejaron esto junto con varios miembros de Colmillo Blanco enredados en sus telarañas. Al enterarse de que los miembros de Colmillo Blanco habían sido atados con telarañas, Weiss asumió de inmediato que un fauno araña era el responsable. No entendía por qué un fauno se desviaría de su camino para ayudar a la empresa de su familia, ni siquiera a cualquiera, a menos que fuera contratado a un simple cazador con una conciencia firme. Pensar en todo esto solo hizo que Weiss desconfiara del responsable. Cautelosa y un poco suspicaz, sus sospechas solo crecieron junto con un nuevo deseo de encontrar a los responsables de este supuesto acto de buena voluntad mientras leía el mensaje de la tarjeta en voz alta. Cortesía de sus amigables vecinos Spider-Man y Spider-Woman. Sin que Weiss lo supiera, los dos héroes de los que acababa de enterarse observaban la escena desde los tejados cercanos, estudiando las consecuencias de su obra mientras hablaban de este nuevo acontecimiento. Bueno, diría que acabamos de desperdiciar cualquier oportunidad de pasar desapercibidos, comentó Jessica mientras observaba a la chica que leía su tarjeta de visita. Jess, vamos. Ambos sabemos que nunca fue cuestión de si lo haríamos, sino de cuando decidimos intervenir y hacer lo que mejor sabemos hacer, le informó Peter. Además, no es que estemos haciendo algo que no estuviéramos ya previstos. ¿Qué significa exactamente?, preguntó Jessica, curiosa por saber a dónde llevaba Peter esa línea de pensamiento. El objetivo de la demostración de la puerta Oz de Harry era enviar ayuda a este mundo, ¿recuerdas?, le recordó Peter, sintiéndose ya como si estuviera viviendo un momento a lo Capitán América. Que no seamos el equipo destinado a la misión no significa que no podamos ayudar a este mundo.
Simplemente será algo más que su problema con los monstruos, e incluirá encontrar la manera de volver a casa después de encontrar a Ari y a John Boy. Ahora Jessica entendía a dónde quería llegar Peter. ¿De verdad hablas en serio? ¿Quieres intentar salvar un mundo que ni siquiera es el nuestro? Quizás. Por ahora, me conformaré con salvar este reino donde aterrizamos, pero si llegamos tan lejos mientras estamos aquí, ¿crees que alguien se quejará? Respondió Peter con una sonrisa burlona. Jessica miró a su homólogo masculino con asombro hasta que finalmente suspiró y le devolvió una sonrisa burlona. Quizás si este mundo tuviera su propio J. Jonah Jameson, pero si no, Peter gimió juguetonamente ante la idea de que hubiera otro JJ en este mundo, o incluso alguien que pudiera ser su equivalente, y supo en ese momento que Jessica estaba de acuerdo con su plan. Con eso resuelto, los dos se dispusieron a realizar una pequeña patrulla por la ciudad. Claro, no creían que se encontrarían con muchos más problemas esta noche, y en realidad era más bien una carrera para acostumbrarse a su nuevo entorno, pero ninguno de los héroes araña podía pensar en una mejor manera de asegurar que Vale conociera bien a los nuevos héroes en la ciudad por la mañana. Apenas 2 días después, la noticia de los supuestos héroes araña ya se había extendido como la pólvora, llegando incluso hasta la isla de Patch. En una casa en el bosque, una joven con capucha roja había comenzado con entusiasmo una pequeña colección de recortes de noticias e informes de avistamientos centrados en los nuevos héroes de Vale, todo con un brillo de emoción en sus ojos plateados. Claro, los cazadores y las cazadoras eran geniales, pero oír hablar de superhéroes de verdad en algún lugar la emocionaba tanto como su sueño de convertirse en cazadora como sus padres y su tío. Era una lástima tener que esperar un par de años más antes de ir a Viacom, pero hasta entonces, estaba más que contenta con oír hablar de lo genial que era la escuela de su hermana mientras ampliaba su colección de álbumes de recortes sobre grandes héroes y cazadores. Por otro lado, considerando la cantidad de informes que parecía haber sobre estas personas araña, una parte de ella no podía evitar pensar que tal vez debería empezar un álbum nuevo dedicado exclusivamente a ellos. Un breve golpe en la puerta sacó a la joven de sus cavilaciones, y enseguida corrió hacia la puerta para ver a su hermana esperando afuera. «Hola Ruby», saludó la poderosa y atractiva chica rubia. «¿Te apetece una práctica rápida de combate? Podríamos tener unas cuantas sesiones más juntas antes de irme a Viacom». «Sí, claro, Jan», asintió Ruby Rose antes de dirigirse a otro rincón de su habitación. «Solo déjame agarrar, ¡guau!». El camino de Ruby hacia su arma se vio interrumpido por Jan, que la agarró por la parte trasera de la capucha. La hermana mayor sonrió levemente ante lo que estaba a punto de hacer. «Buen intento, pero no te lo voy a poner tan fácil», le informó Jan a su hermana menor. «Voy a hacer que mejores tus habilidades de combate cuerpo a cuerpo al menos un poco antes de irme a vivir mi sueño. Así que, adivina qué significa eso». «Ay, no», Ruby palideció al oír las palabras de Jan. Sabía que solo podía significar una cosa, pero aún así rezaba para estar equivocada. «Jan, por favor. No lo digas. No me hagas dejar a mi hermoso bebé». «Lo siento, hermana, pero así será. Crescent Rose debe quedarse aquí». «Fin de la discusión», dijo Jan con un tono de firmeza que no encajaba con su sonrisa. Ruby no dudó en expresar su descontento con un largo y lastimero gemido, pero eso no disuadió a Jan de su objetivo de entrenar a su hermana en combate cuerpo a cuerpo. Al darse cuenta, Ruby se cruzó de brazos, algo enfadada, y murmuró: «Apuesto a que los héroes araña nunca tienen que entrenar sin armas. Estoy bastante segura de que ni siquiera usan armas. Al menos, eso es lo que he oído», le dijo Jan. Entonces decidió dejar de lado las bromas y recurrir a la lógica de hermana mayor cariñosa. «Sé que es difícil para ti, pero tendrás que estar preparada por si acaso llega el momento en que no puedas conseguir tu arma, o cualquier arma en general. No todo te resultará tan fácil como aprender a manejar una guadaña, pero si te esfuerzas, al final valdrá la pena». Al comprender lo que su hermana intentaba transmitir, Ruby finalmente aceptó su destino y se quejó: «Está bien, pero no me va a gustar. Ya sé que voy a terminar comiendo tierra todo el tiempo». «Oye, nunca se sabe».
Quizás me des un golpe por una vez, intentó tranquilizarla Jan, pero confiaba demasiado en la diferencia de habilidades entre ellas como para que la mentira piadosa fuera creíble. Ruby pareció apreciar el esfuerzo al menos, pues volvió a sonreír cuando salieron hacia un campo cercano para su próximo entrenamiento. Ann. Bueno, no voy a mentir, pero cuando Spider-Fan 626 sugirió por primera vez incluir a Chewie, el gato espacial, me sentí un poco escéptico. Bueno, sí, me imagino a Jessica cuidando mascotas de la Capitana Marvel, pero que el gato espacial apareciera aquí, por eso me pareció un poco exagerado. Luego ofreció algunas explicaciones de por qué tener a Chewie le daría más valor a la historia, y simplemente no me pude resistir. Spidey. Oye, ¿qué hay del refugio para personas sin hogar donde terminamos Jess y yo? ¿De dónde salió eso? Ann. Esa fue una idea original. Si saben de dónde viene el nombre del refugio, me alegro. Diría que les toca una galleta, pero Ruby ya se las comió todas. Ruby. ¿Con la boca llena de galletas qué? Es mi cumpleaños. Ann. Lo sabemos, cariño, pero por favor, al menos recuerda tus modales y no hables con la boca llena. En fin, en cuanto a la persona que supervisa el refugio, bueno, es un personaje que se presentó por primera vez en Spider-Man Unlimited. Sin embargo, a diferencia de la serie, Naoko no será una parte importante de la historia. Estoy bastante seguro de que esta será la única vez que aparezca. Bueno, puede que aparezca al menos una vez más, pero más allá de eso, esta podría ser una de sus únicas apariciones. Sé que este capítulo probablemente parezca un poco apresurado, o simplemente más corto que el anterior. De hecho, incluso se podría decir que no es más que diálogo entre Jess y Peter, pero el objetivo de este capítulo era mostrar los esfuerzos iniciales de Peter y Jessica por adaptarse a la vida en Remnant. Obviamente, eso incluye conseguir pergaminos a la primera oportunidad, pero sería un día en la vida de un Spider-Hero si este periodo de adaptación no incluyera un encuentro con los villanos locales. Jan. Sin mencionar que logramos que algunos de nosotros hiciéramos nuestro primer debut en la historia. Ann. Sí, en efecto, y la pareja ya parecía haber impresionado a los 3 miembros del equipo Ruby al aparecer aquí. O al menos a 2 de los 3, en cualquier caso. Sí, no creo que nadie deba sorprenderse demasiado por las suposiciones iniciales de Wei sobre un par de justicieros con temática arácnida, pero en todo caso, creo que la reacción de Ruby es probablemente menos sorprendente. Es decir, ¿podemos realmente esperar menos de alguno de ellos? Y, por supuesto, iba a encontrar la manera de incluir a Ruby aquí, si no, me sentiría fatal por publicar esto en su cumpleaños. Es decir, ¿por qué hacer eso y no conseguir que la cumpleañera tenga al menos una escena en los 2 capítulos que se publican hoy? Weiss. Ni siquiera yo sería tan frío, y eso es mucho decir. Mi padre, en cambio, Ann. Weiss, ni siquiera necesitabas empezar esa frase, y mucho menos terminarla. Ruby. ¿No crees que es un poco conveniente que la bolsa de suministros de Spider-Woman haya terminado en Remnant con ellos? Ann. No, eso sería si tanto Spider-Woman como Spider-Man tuvieran bolsas de provisiones que los acompañaran en el viaje. Esto, por otro lado, tiene mucho más sentido de lo que crees, ya que refuerza la maldición de la suerte de Ol Parker. Además, si no les hubiera dado una bolsa de provisiones, habrían tenido que esconderse en cualquier rincón oscuro o simplemente robarle la ropa a alguien, y todos sabemos cómo Spidey puede robar, incluso con razón. Además, creo que Jess tiene toda la razón al tener un traje listo para Banner por si acaso. Después de todo, ¿recuerdas cuando Hulk se transformó en él en Thor Ragnarok? Nuestro príncipe asgardiano favorito tuvo que buscarle a Banner algo con lo que cubrirse o simplemente ponerse, y fue solo por un golpe de suerte que Tony dejó algo de ropa en ese Kinghead. Bueno, creo que eso es todo lo que necesitamos discutir esta vez. Así que, por fin, terminemos con esta rápida actualización / publicación de Ayoen, ¿de acuerdo? Adelante. Spider-Man y Spider-Woman siguen realizando sus buenas obras, atrayendo cada vez más la atención de diversos grupos. Desde recién llegados hasta hombres influyentes, parece haber mucha gente interesada en saber más sobre los misteriosos lanzatelarañas.
Sin embargo, solo una persona consigue respuestas, y pronto deseará haberlos evitado. Las arañas se enfrentarán al mayor villano de Vale la próxima vez en capítulo 3. Quemando la antorcha. Una vez más, no olviden visitar mi canal de YouTube Studio Fandom y la página de DeviantArt Studio Fandom si aún no lo han hecho. Siempre buscamos más seguidores y suscriptores en ambos. Y como siempre, por favor lea y revise, y nos vemos la próxima vez, compañeros creyentes verdaderos.